Muy buenas noches, esto es 4 a la N, soy Gonzalo Prialé y bueno, empecemos diciendo que no hay secretos para dejar atrás la pobreza. 90% de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico que permite a las empresas invertir y contratar más trabajadores. No hay crecimiento posible sin inversión privada y no hay inversión privada sin confianza de los inversionistas. La economía en el Perú no muestra indicios de recuperación en el tercer trimestre, creciendo cerca a cero en 2023, se siembran dudas respecto al futuro y la eventual reactivación económica. El gobierno necesita coherencia para generar certidumbre y predictibilidad y restaurar la confianza empresarial. Se esperaba un mayor dinamismo en el segundo semestre de 2023, pero eso no está sucediendo. ¿Qué pasó? En este programa trataremos de darle un nuevo giro a la discusión sobre lo que se puede hacer en este contexto de economía frenada, con incremento de la pobreza, para retomar la senda del crecimiento en democracia, con el mercado funcionando para todos. Esta noche nos acompañan tres de los más distinguidos economistas del país. Está Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, y Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo. Un gusto tenerlos aquí a los tres. Comúnmente se atribuye la contracción de la inversión privada en el primer semestre del 2023 a las marchas y los conflictos sociales al comienzo del año tras la caída de Castillo, y también a las anomalías climáticas del Niño Costero y el ciclón Yaku, como si la conflictividad social fuera un hecho fortuito, como el clima, ¿no? Alonso, ¿fuimos víctimas inocentes de circunstancias fuera de nuestro control? Sí, bueno, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Osvaldo, Elmer, un placer compartir la mesa con ustedes. Es parte de la explicación, pero solo parte, ¿no? Las protestas fueron bastante severas. Y se dieron en un contexto en que ya las expectativas empresariales estaban en terreno de pesimismo, ¿no? En este momento estamos en el periodo más largo desde que se calculan de pesimismo, ya más de 2 años. Entonces, en un contexto un entorno ya negativo con la caída del gobierno de Castillo, estas protestas muy violentas terminan por erosionar aún más la confianza en esos primeros meses del 2023, ¿no? Entonces sí es parte de la historia. La otra parte de la historia efectivamente es el fenómeno del Niño, que ha afectado de manera muy severa pesca y agro, ¿no? Y a través de eso también algunos otros sectores, manufactura primaria, por ejemplo, una parte de manufactura primaria. O sea, sí es parte de la historia, eso hay que reconocerlo, pero no es toda la historia, ¿no? Hay un debilitamiento de una serie de otros sectores, construcción, manufactura no primaria, ciertos sectores de servicios que están creciendo muy débil, ¿no? O se están contrayendo, ¿no? En realidad el debilitamiento venía desde antes, ¿no? Pasado el efecto pospandemia ya se veía, ¿no? Si lo vemos no por sectores económicos, sino por el lado de lo que los economistas llamamos el gasto, inversión privada venía ya en fuerte desaceleración desde mucho antes de las protestas o el Niño. Consumo privado también venía debilitándose muchísimo. Entonces, en general, la demanda interna venía muy débil, ¿no? Entonces, es un escenario de falta de confianza. Algo de factores externos también han jugado más allá del clima, pero digamos, sin factores domésticos no se podría explicar un debilitamiento tan grande, ¿no? Este año ya estamos hablando de un crecimiento, digamos, muy cercano a cero, inclusive podría ser negativo, pero digamos, estamos hablando de un crecimiento muy cercano a cero, el peor en 20 y tantos años, ¿no? Excluida la pandemia, solo la pandemia, porque ni siquiera el año 2008-2009 con la crisis financiera global se creció menos de lo que vamos a crecer este año. Entonces, si queremos buscar respuestas, tenemos que buscar esas respuestas en el entorno doméstico en general, ¿no? En qué se está haciendo desde las políticas públicas por generar confianza, ¿no? No solo en corto, sino en mediano plazo, ¿no? Y creo que hay muchas fallas. No es solo gobierno, ¿eh? Parte es herencia de gestión Castillo, parte evidentemente es que no han tenido las respuestas en general, parte creo que también es el rol del Congreso, ¿no? El clima político que ha estado muy contaminado los últimos
7 años ya, pero en Particus tenemos un entorno político, un Congreso muy poco popular, ¿no? Muy impopular, un gobierno que tampoco es muy popular, entonces es como que yo creo que también hay hartazgo en la población, ¿no? Entonces, en ese entorno, pues, ¿quién toma decisiones de largo plazo de inversión, ¿no? Entonces, esa es básicamente la situación. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, esperemos que el entorno externo no se deteriore más y comenzar a buscar respuestas domésticamente, ¿no? Está en cancha de la clase política, te diría, no es un tema técnico en realidad. Claro, a lo largo del programa iremos viendo aspectos de los que ha mencionado Alonso, pero en términos generales diría que llovió sobre mojado. Sí, claro. Ahora Elmer, Macroconsult espera que la economía peruana retroceda 0.2% este año, el pronóstico más bajo entre los analistas financieros. ¿Qué ha pasado con el PBI, el producto, en el tercer trimestre? Se esperaba un mayor dinamismo, ¿no? Sí, no está ocurriendo. A ver, efectivamente hay una confluencia de factores, ¿no? Que ya se ha revisado la crisis política del verano, Yacu, el Niño, pero también hay factores que, digamos, están mostrando su peor cara, que son básicamente 3, adicionales a los que ya ha mencionado correctamente Alonso, ¿no? Uno tiene que ver con la inflación misma, que ha sido un choque de oferta. Entonces, cuando la inflación es un choque de oferta, es recesiva per se, ¿no? Te come los salarios, porque como no era por demanda, no es que estemos gastando mucho, es simplemente tú eres el mismo, pero las cosas han subido y tu poder de compra ha caído. Y eso no ha terminado el día de hoy. La inflación promedio todavía sigue siendo alta, si bien excepto la punta a punta ya está en 5%, pero la promedio del año va a ser seguramente arriba de 5%, y el año pasado fue arriba de 8%, entonces son 2 años seguidos y medio que la inflación corre de los salarios, y es un factor que ayuda a bajar. Y el otro, menos estudiado y menos comentado también, es que por diversas razones el año 22 fue un año récord histórico en construcción. Básicamente por retiro de AFPs, CTS, beneficios de prestación general ese año, temor al COVID y ahorro no deseado por la pandemia. De tal manera que el PIB construcción creció el año 22, era 20% superior al año 19, prepandemia, ¿no? De locos, o sea, 20% arriba del 19 son palabras mayores. No contar el 20 y el 21 que son atípicos, ¿no? Entonces, incluso cayendo este año la construcción, como esperábamos que caiga cerca de 8%, es el segundo año mejor año de la historia, ¿no? Y lo comparas con el 19, sigue siendo 15% arriba. Entonces, ese factor que es único, que es así idiosincrático del sector, está afectando también la demanda interna, porque son trabajadores que trabajaron el año pasado y ahora no, porque están los autoconstrucción, y que eso ha ayudado también a la caída. Entonces, no solamente es esos factores efectivamente identificados, sino la inflación, que es en sí misma, como ha sido choque de oferta, es recesiva. Este ciclo no esperado en construcción, que esperamos que se normalice. Y finalmente, antes que me olvide, el tema del agro está mostrando resultados que sabíamos que iban a ser malos, pero no había manera de anticiparlos cuán malos eran por la sequía, ¿no? Hasta enero había sequía y falta de urea el año pasado por castigo. Entonces las cifras agrícolas vienen muy mal. Era difícil, digamos, anticipar cuán mal iban a ser, pero vienen ocurriendo. Entonces esos factores llevan a un tercer trimestre quizá el más negativo del año, ¿no? En cuyo caso el año ya estamos ahora estamos en octubre, perdón, y ya está prácticamente está dado, ¿no? Lo que hay que discutir ahora es cómo rebotamos fuerte, ¿no? Esa es la pregunta que viene, digamos. De acuerdo. Osvaldo, en la medida que las proyecciones del MEF, me refiero a las proyecciones de crecimiento del propio MEF, no se materializan, disminuirá la confianza, ¿no? Y tampoco se materializarán los ingresos. ¿Hay algún riesgo adicional aparte del fenómeno del niño global en el corto plazo? A ver, lo primero es que hoy el fenómeno del niño global es un factor muy importante de riesgo. Adicional a eso, bueno, además de un sector externo que ha empeorado, ¿no? China mismo, sus proyecciones ya no son tan buenas. Tenemos un nuevo conflicto, entonces el sector externo ha empeorado, pero en el ámbito doméstico, Gonzalo, a mí me gustaría hacer hincapié en lo que esto va a representar para las familias, ¿no? Toda esta situación que está ocurriendo, que a veces nosotros los economistas lo ponemos como números y parece algo de blanco y negro, termina significando, y como bien lo ha explicado Elmer y Alonso, también significa pues menos ingresos, ¿no? En un contexto todavía de una inflación alta, una
una pobreza que va a seguir aumentando. Se espera que, si no me equivoco, el BBVA estaba esperando que la pobreza en el 2023 termine en 28,9%, el siguiente año estamos por encima del 29%, y eso se va a poder, digamos, podría significar, ¿no es cierto?, potencialmente más conflictividad social, ¿no?, más problemas de ese tipo. Entonces, hay ahí un factor interno que es más complejo, ¿no? ¿Y tú crees que con la caída de los ingresos tributarios se romperá la regla fiscal este año? Bueno, hay unos problemas serios ahí con el tema del déficit. Es posible, bueno, vamos a ver qué va a pasar con las medidas que se van a tomar, sobre todo pensando en que no se ha gastado lo suficiente todo el proyecto de Compunche, y que se viene el fenómeno del niño que tampoco se ha gastado. Eventualmente ahí también va a haber nuevas razones para gastar, ¿no?, para el Ministerio de Economía, ¿no? Vamos a ver cómo maneja esa situación. ¿Y tú, Alonso, crees que puede haber el riesgo de romper la regla fiscal? Sí, digamos, soy miembro del Consejo Fiscal también, entonces, bueno, nos hemos pronunciado al respecto. Ni que se refilas, digamos. Sí, nos hemos pronunciado al respecto, aunque esta entrevista es a título personal, pero sí, ya hemos en opinión formal al marco macroeconómico y al Congreso de la República el otro día también sí hemos puesto en blanco y negro que nos preocupa la evolución de las finanzas públicas, ¿no? O sea, sí hay riesgos materiales de que se pueda incumplir. Básicamente lo que tienes es durante el año, digamos, había holgura contra la regla fiscal, bastante holgura, pero ha habido una serie de créditos suplementarios sucesivos de parte del gobierno, y en el último marco macroeconómico, que va hasta el 2027, básicamente han proyectado ir contra el límite de la regla todos los años, hasta el 2027, lo cual es peligroso porque cualquier desliz te puede hacer que incumplas, ¿no? Y obviamente con el debilitamiento y crecimiento, que ya desde hace mucho tiempo les dijimos que las proyecciones eran muy optimistas y eso acarrea una proyección de ingresos que no se cumpla, y ya tienes ingresos por debajo de lo programado, significativamente por debajo. Entonces la única manera que no incumples la regla es que haya una subejecución importante de gasto, ¿no? Pero yo creo que sí la van a incumplir, ¿no? Yo creo que ya al ritmo que van, eso va a ocurrir. Ojalá que no, por un tema de credibilidad, digamos, pero hay riesgos importantes. Ahora, lo otro es, y justo comentó Osvaldo, hay unas partidas de gasto que sí son importantes que se ejecuten, muy importantes, que son la prevención de niños, la preparación de niños. Si no te preparas, los impactos en términos de costo social y costo económico pueden ser significativamente superiores. Cuando se hizo la preparación, cuando se creía que el niño venía el 2016, recuerdo, hicimos una preparación acelerada. El año anterior, y al final no llegó ese año el niño, llegó el siguiente, ¿ok? Pero el año anterior el río Piura se había desbordado más o menos con 300 millones de metros cúbicos por segundo, se había desbordado el río Piura. En 2017, con toda la presión que se hizo, tuvo que sobrepasar 2000 para desbordarse. Si no se hubiera hecho la preparación, o sea, desaparecía Piura. Eso es un ejemplo, ¿okay? Entonces, si no se preparan, y hasta el momento la ejecución es muy baja en preparación y prevención de niño, las pérdidas pueden ser muy significativas, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy atentos y es un rol de la prensa también hacer seguimiento para que realmente el gobierno haga las obras, ¿no? Para eso hay fondos, o sea, no hay ninguna razón. Y además tuvimos la alerta original de Yaku y del niño costero, o sea, desde inicios de año básicamente casi sabemos que hay una probabilidad alta de que el niño venga más fuerte. O sea, si en un año normal tienes que hacer prevención, ha habido muchísimo tiempo para poder hacerla. Y entonces, de alguna manera es inexcusable que esté caminando tan lento, ¿no? Con tantas alertas. Y algo complementario, Alonso. En el Perú actual, las familias, las empresas son pesimistas respecto al futuro y la confianza del consumidor ha disminuido por la alta inflación, la retracción del empleo y los salarios reales. El Consejo Fiscal, del cual tú formas parte, ha señalado que la proyección efectuada por el MEF de crecimiento de 3% para el 2024 resulta optimista y podría no reflejar adecuadamente la realidad económica. Pero mi pregunta es que el MEF tiene el rol de ser siempre optimista? No es que tenga, digamos, una autoridad trata de ser objetiva, pero en el margen con un ligero sesgo de optimismo, ¿no? No quieres deprimir a todo el mundo, no quieres jalar hacia arriba, digamos, ¿no?
pero entre un margen de razonabilidad. ¿Cuál es el tema? Que la proyección de crecimiento del MEF es 3% para el 2024, pero ahí va subiendo durante todo el horizonte de proyección hasta 3,3 me parece. Y cualquier analista razonable te va a decir, el propio Banco Central tiene estimaciones de PIB potencial. ¿Qué es la estimación de crecimiento del PIB potencial? Es básicamente la velocidad a la que puede crecer la economía a velocidad crucero. Se llama pleno uso de factores, digamos, ¿no? Y ahora la mayoría de estimados te dicen que eso debe estar entre 2,5, 2,6, 2,7. Entonces, puede que algún año crezcas más que eso, un año de rebote, un año que tienes vientos de cola, pero en un horizonte de 4 años tirarte medio punto por encima consistente de eso simplemente no es creíble. Y eso arrastra todas tus proyecciones de marco fiscal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa. No es que 3% no se pueda dar, los economistas, ¿qué tendemos a hacer? O sea, no tenemos bolas de cristal y la verdad que no somos muy buenos anticipando algunas cifras económicas, ¿no? En un horizonte largo tú no puedes decir, pues voy a estar muy por encima de mi capacidad de crecimiento. En un año puntual podrías. O sea, no es que sea imposible, ese es el punto. Pero digamos, además siempre los economistas lo que tendemos a hacer se llama reversión a la media. Ok, este año no fue mal, pero asumimos que el siguiente año vamos a regresar más o menos a lo que debía ser nuestra velocidad crucero, ¿no? Entonces, ojalá el siguiente año sea mejor, pero un horizonte de 3 y pico hacia el mediano plazo, la economía peruana lamentablemente ya no tiene esa capacidad, que es la otra gran agenda pendiente, ¿no? Más allá de lo que pasa este año, que obviamente preocupa por incremento de pobreza urbana, anemia, hambre y una serie de cosas, o sea, de impacto directo en la población, la pregunta es qué estamos haciendo para que la economía peruana tenga mejores condiciones de crecimiento en el futuro. Y eso no se logra con más gasto público, no se logra, el Banco Central no va a tener un rol ahí diciendo bajo la tasa de interés. Eso es lo que llamamos políticas de oferta. Tenemos que mejorar la productividad de la economía, capital humano, una serie de cosas que en el Perú estamos mirando del otro lado, estamos revirtiéndolas en realidad. Entonces, esa es una parte que por lo menos a mí personalmente me preocupa muchísimo, ¿no? Elmer, el IPE anticipa un crecimiento de 2,3 para el 2024, que pasa por mantener la paz social, mitigar el impacto del niño global y promover la inversión privada y el empleo. Esas son palabras mayores, 3 grandes retos. Pero con frecuencia se afirma que el 2024 habría crecimiento de todas maneras, porque partimos de una base de referencia muy baja en el 2023. Elmer, quitando el espejismo de la base baja del medio, ¿qué puede suceder el próximo año en términos prácticos? Sí, efectivamente, aritméticamente hablando, digamos, es posible un rebote, porque uno no esperaría que esté parado todo el sur en el verano, como ha ocurrido este año, o que la temporada de pesca se sigan, digamos, anulando cuatro temporadas seguidas. Eso no ocurrió con ningún niño, ¿no? Entonces, solamente basta que haya campaña de pesca el próximo año. El niño, digamos, tenga sus efectos nocivos en el verano, pero el resto del año la agricultura siempre mejora. Tienes ahí para comenzar, y la inflación nadie espera que esté pues como está ahora. Tú esperas hacia el año 24 la inflación ya en el rango meta y tasas de interés muy inferiores a las que están hoy día en la mesa. Entonces, todo confluye a un año de importante rebote. Pero el problema es cómo hacemos para que ese rebote se sostenga el año 25, ¿no? Porque rebote va a haber. Pero un rebote, nosotros tenemos en Macroconsul un rebote de 2%, que es bastante malo, en verdad, para no, crecer menos 0,2 y rebotar 2 con un PIB potencial de 2,6 es pésimo. Entonces, pero lamentablemente no esperaría nada especial. Las expectativas, como ha mostrado Alonso, las de 3 meses, van 30 meses que están en ese rango. Eso es raro en Perú. En 20 años nunca hemos tenido tanto tiempo para expectativas negativas. Han durado 7 meses, 1 mes, 3 meses, dependiendo pues si era el fenómeno del niño, crisis internacional. Pero ahora con la época Castillo-Boluarte ya van 30 meses negativas, ¿no? Y la de 12 meses, igual es importante, están coqueteando entre pesimismo y optimismo. O sea, ya no es el niño, ¿no? Es más que eso. Porque el niño, tú esperas que en los próximos 3 meses sea negativo porque el niño es inminente, pero en 12 ya no hay niños y sin embargo tampoco están muy altas.
Y eso tiene que ver con la crisis política, ¿no? Que obviamente daremos eso más adelante. Pero no es un tema solamente, digamos, de libre texto, de oye, mira, hagamos políticas expansivas contracíclicas, no, es más profundo. El PIB potencial no es el que era antes, pero tampoco es escrito en piedra. El PIB potencial se puede mover, ¿no es cierto? Puede seguir bajando o puede subir, pero por ahora, business as usual, como se dice, estamos en esa trayectoria complicada, atrapados. Porque además, el problema es el siguiente. Para una empresa, que Perú crezca entre 2 y 3% no es malo, porque vas a vender lo que fuese que vendas, ¿no? Pero para el país no es suficiente. Estás atrapado con la pobreza alta y sobre todo, no solamente los pobres, los vulnerables van a aumentar, ¿no? O lo que es lo mismo, en el margen, la clase media puede aumentar. Y eso es sí complicado social y políticamente, ¿no? Entonces estamos yendo en ese camino y no veo fuerzas que lo puedan hacer cambiar, más allá del MEF y BCR, que no tienen las herramientas para cambiar la tendencia, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Osvaldo, obviamente nadie desea que el año próximo y los siguientes sean parecidos a este, pero las expectativas apuntan a crecer entre 2, quizás Así es. cerca de 3. Para un país como el Perú estos números no alcanzan, ¿no? ¿Cómo manejarnos? Porque no estamos en pandemia, ¿no? Hay programas de ayuda que parece plata de helicóptero, pero no se va al fondo de las cosas, es decir, a promover la confianza para que haya inversiones, empleo y se crezca. ¿Cómo ves eso? Sí, a ver, varias cosas ahí. Lo primero, yo volvería al punto que empezó Alonso, ¿no? Este tema del PBI potencial, ¿no? El PBI potencial, para los que nos ven en casa, porque suena como una cosa un poco estrambótica, ¿no? Háganse una idea como si pusiesen todo, ¿no es cierto? Todos los trabajadores, todas las máquinas trabajando, más o menos cuánto creceríamos. Para que te hagas una idea, Gonzalo, el PIB potencial en los últimos 20 años era alrededor de 6-7%. Hoy día, más o menos, está entre 2 y 3%. Entonces, lo que podemos aspirar está por ahí, ¿te das cuenta? Como dice Alonso, claro, puede haber un año que mejore, otro año, pero está por ahí. Entonces, un primer tema que es clave es, ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, tomar acciones que tienen repercusiones no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué estamos haciendo con la productividad? Algo de este plan que se tenía, se está ejecutando. ¿Cómo va esos cumplimientos? Como también señalaba Alonso, estamos retrocediendo en temas de educación, en temas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero dejar de mencionar eso. Eso es lo primero. Lo segundo, tú mencionabas y decías una cosa que es importante, ¿no? Crecer con ese porcentaje no basta, ¿no es cierto? Y quiero dar un dato que me parece que es de Macrocónsul y que me pareció súper bueno sobre lo que significa crecer poco para la pobreza. ¿Ya? Porque a veces creen que los economistas estamos obsesionados con el crecimiento por una obsesión, ¿no? Y no, porque tiene repercusiones en la vida de las personas. Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? Acá me corrige Elmer, si es que me estoy equivocando con algún dato de Macrocónsul, pero más o menos lo que dice la consultora, que es muy buena, dice, si la economía creciera a 2.6% promedio, a partir del 2025, los niveles de pobreza que convergirían a los que teníamos antes de pandemia en el 2036. O sea, imagínate, si crecemos tan poco, significa que no vamos a regresar a los niveles de pobreza. Si creciéramos 5%, convergerían en el 2028. Y si en cambio la economía se estanca, que es un poco lo que estamos viendo, por ejemplo, este año, nos tomaría 15 años. Entonces, tú cuando me dices, este crecimiento no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Y no es suficiente para promover la inversión, como tú bien dices, para generar buenas expectativas, pero no es suficiente para las personas, ¿no es cierto? No es suficiente para la lucha contra la pobreza. Para las familias. Así es. Entonces, yo lo que creo es, aquí hay como un camino, digamos, por un lado, lo que mis colegas se han mencionado, ¿no?
tenemos que tomar acciones concretas, ¿no es cierto?, para cambiar las expectativas. Mientras no cambiemos las expectativas empresariales, no vamos a lograr mover la aguja. Mientras no logremos generar un cambio en la inversión, no va a cambiar nada, ¿no es cierto? La inversión pública puede ayudar, pero tiene límites concretos, ¿no? Además, no solo de magnitud, sino de límites en términos de la capacidad de ejecución, que ya pues, es un tema largo de que podríamos discutir también otra noche. Entonces, si no movemos las expectativas, si no logramos cambiar, al menos con pequeñas señales, y mira, y te doy un ejemplo, ¿ya? Eso está pasando bien desapercibido, pero, por ejemplo, la conflictividad social relacionada a la minería está bajando. O sea, en el último dato que yo tengo de la Defensoría del Pueblo, me parece que es en agosto o septiembre, y estamos hablando de más de 90 conflictos sociales relacionados a la minería. En julio eran 70. Entonces, si no hacemos algo, acciones concretas para mejorar las expectativas, no vamos a poder hacer nada. Alonso, hay que seguir insistiendo en Compunche Perú y la inversión pública. ¿Compunche es un programa permanente o va camino a hacerlo? Y Compunche e inversión pública, ¿es todo lo que se le ocurre al gobierno para reactivar? Sí, no, Compunche es ya un nombre genérico para cualquier decisión que tome el gobierno en materia económica, ¿no? Si tú ves reportes del INEI, ahí te ponen el Compunche Perú, te ponen el logo ahí, ¿no? O sea, digamos, es cualquier cosa que les ocurra le ponen Compunche algo, 1, 2, 28 o Compunche algo, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Pero digamos, acá lo importante es, con gasto público no vamos a salir de esto. Empujar la inversión pública siempre es importante, ¿de acuerdo? Pero lo que más necesitas es inversión privada y de nuevo inversión público-privada. ¿Qué es inversión público-privada? Estos proyectos de infraestructura, conexiones público-privadas, en que por lo menos parte de la inversión la pone el privado y la gestiona, ¿no? Y ahí hay una serie de problemas, ¿no? Por inversión no ha estado caminando, se encontró la puerta de escape de gobierno a gobierno, que básicamente es gasto público digamos, encubierto con que algún otro gobierno ejecuta a través de sus empresas y las subcontrata a las peruanas, digamos, ¿no? Pero todos los riesgos y todos los costos son del Estado peruano, por si acaso. Entonces, se ha recurrido a un facilismo de decir que alguien haga la tarea por mí, porque yo no la puedo hacer, ¿ok? Entonces entramos en otro campo, que es la gestión pública se sigue deteriorando cada vez más, ¿de acuerdo? Entonces, se necesita, de nuevo, reforzar la capacidad del Estado de poder entregar a la población bienes y servicios públicos y generar confianza por inversión privada. Hay 3 grandes bloques de inversión que te pueden sacar de esto. Inversión minera, que no está caminando. Inversión en infraestructura, que no tiene que ser pública necesariamente, tienes que meter socios privados. Y después la inversión en general, la inversión privada en general, ¿de acuerdo? Lamentablemente las condiciones para ninguna de las 3 están dadas. 2 de cada 3 peruanos creen que el gobierno no alienta la inversión privada y el gobierno para llegar al 2026 basa su estabilidad en arreglos políticos de corto plazo con grupos de congresistas de diversas tendencias. Elmer, ¿tú crees que estos arreglos condicionan su política económica? ¿Pondría el gobierno en riesgo el equilibrio precario de este tinglado que ha armado si se animase a promover la inversión privada en serio? Sí, y no solamente ello. A ver, fíjate, en verdad estamos en un gobierno de 5 años donde Castillo ha sido la transición, más bien, a Dina Boluarte, que va a durar 3 años y medio. En verdad, ella no es la transición ha sido Castillo, ¿no? Porque va a durar 3 veces más que ese periodo. Entonces, si ella aspira a dejar el poder, como es lo correcto además, en julio del 26, tiene que tener una altura de miras más que Punche Perú. No solamente hay que ser punche, sino cerebro, ¿no? ¿Y cuál es el cerebro acá? Ella tiene un poder sobre el Congreso, porque si ella se va, el Congreso también se va, ¿no? Entonces tiene una cosa que pocos pueden tener, y además no tiene capital político que perder, ¿no? Porque no hay reelección, tampoco tiene un partido político, o sea, tiene una opción de jugársela para extender, para cambiar el juego, ¿no es cierto? Cambiar el juego es iniciativa de reforma política, reforma institucional, y en ese contexto la inversión privada la va a seguir, ¿no? Pero solamente con punche, reactivando, con cosas contracíclicas, y no pasa nada, no mueve las expectativas. De hecho, y esto con Punche Perú ya está en la mesa, está ocurriendo, se ha gastado la mitad, y las expectativas a 12 meses siguen siendo planas. Entonces, efectivamente no ha sido suficiente. No digo que sea negativo, quizás sin punche estaríamos peor.
¿no? Pero no ha sido suficiente para cambiar el estado de las expectativas, que trascienden el tema puramente macroeconómico, tienen que ver con el tema político. Si tú ves a los partidos que podrían ir a las elecciones, hay 26, y seguramente en 2 años más va a haber 36, ¿no? Con ticket disponible para ir a la fiesta. Entonces, en ese contexto de máxima debilidad política, además no nos olvidemos que venimos de 6 años con 6 presidentes y decenas de ministros en todos los sectores productivos. Entonces, eso finalmente debilita la actividad empresarial, porque ¿con quién conversas? La norma que está a punto de salir positiva vuelve a foja cero, una PP que estaba lista vuelve a foja cero, un ministro va y la revisa, no le parece, le parece que un puente menos, un puente más, ¿no es cierto? Entonces, todo eso comienza a afectar el PIB potencial, y me temo que hemos llegado al punto en que no basta con la inversión privada. Nosotros hemos también estimado el PIB potencial, tenemos 2,6 hoy día, pero en verdad, y eso es por inversión privada, sin eso sería peor, ¿no? Entonces no es suficiente tenerla ahí. El tema institucional es crucial, ¿no? Ha comenzado a restar el PIB potencial, y el aporte del capital humano educado es cero, casi cero. O sea, tampoco estamos activando eso. Solamente si mantenemos la actual inversión privada, pero mejoramos la institucionalidad y capital humano, podría volver al 6. O sea, no basta con solamente mover la inversión privada. Es un poco, que está bien que sea, pero no va a ser suficiente, lamentablemente, en este contexto de debilidad institucional, ¿no? Osvaldo, para crecer cerca de cero el 2023 y tasas bajas en el 2024 y 2025, bueno, el país francamente no va a agradecer eso. Y desde hace años, unos años digamos, vivimos un proceso de descomposición social y de desaceleración estructural de la economía. Este proceso va de la mano con la informalidad prevaleciente, cada vez más marcada en la economía y la política. Sí. ¿Me puedes comentar sobre esto? ¿Estamos ante un combo difícil de doblegar? Yo retomaría lo que dice Elmer, ¿no? El tema de la institucionalidad, porque creo que parte, la descomposición va por ahí, ¿no? De lo que tú mencionas, ¿no? Hay un tema, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Mientras no resolvamos estos problemas, vamos a tener esta situación, lo que menciona Elmer, ¿no? Tantos presidentes en tan pocos años, tantos ministros en tan pocos años, es imposible poder avanzar de esa manera, ¿no? Entonces, eso es una parte que es clave, intentar cambiar. ¿Cómo poder hacerlo? Es complejo, ¿no? Porque realmente no parecen las fuerzas políticas hoy muy interesadas a conversar y discutir en realidad en beneficio del país, ¿no? Están muy enfrascadas en sus propios intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Es complejo, pero tenemos que hacerlo. Claramente no podemos avanzar. Nuestra idea para todos los que están viendo, que seguramente les parece gracioso, esa idea de las cuerdas separadas es evidente que no existe, por un lado. Por el otro lado, el tema de la informalidad. Y mencionaba la parte de la institucionalidad, porque yo creo que además la política peruana ha entrado en una fase de informalidad total, ¿no? Por eso lo mencionaba. Pero el tema de la informalidad, de hecho, es como el otro lado de la moneda de la poca productividad, ¿no? Yo creo que buena parte explica eso. Y buena parte también lo explica por cuestiones también institucionales. Por ejemplo, cuán complejo, cuando se pregunta por qué las personas contratan de manera informal, tiene que entender que quien contrata de manera informal no es la gran empresa, es la pequeña empresa. Entonces la pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿por qué esos señores que tienen un taller mecánico contratan de manera informal? Y en realidad hay toda una serie de razones que explican eso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes una legislación laboral que es complejísima, ¿no? Que tiene miles de páginas. Yo mismo a veces cuando tengo que resolver problemas y lidiar con temas de contratación es muy complejo para mí, ¿no es cierto? Entonces, que tengo además ayuda legal, etcétera. ¿Cómo podría ser para las personas de a pie? Entonces yo digo, hay maneras de poder resolver la informalidad, pero para eso se requiere una decisión política que claramente hoy día no vemos, ¿no? Alonso, como bien dice Elmer, Dina Boluarte durará 3 años y medio. Pedro Castillo duró 1 año y medio. Lo transitorio fue Castillo. ¿Cuáles son los riesgos, Alonso, en tu criterio, de continuar 3 años haciendo lo mismo hasta llegar a las elecciones del 2026? ¿Crees que esta estabilidad mediocre bastará para que la inversión privada regrese? ¿Qué señales claras debe dar el gobierno para generar confianza en los inversionistas? Sí, no es suficiente, ¿no? Ahora, primero tampoco estoy seguro que quede 3 años y medio. Debería ser, pero como decía Elmer,
ahorita tiene muchas cartas que jugar, porque el Congreso no se quiere ir, ¿de acuerdo? Ahora, cuando entres en los últimos 12 meses, al Congreso ya no le va a importar, dicho sea de paso. O sea, ahí sí ya, yo no sé qué pueda ocurrir, ¿ya? Pero digamos, supongamos que sí, son 3 años y medio, ¿qué es lo que debería ocurrir, digamos? No es suficiente, pues, porque si no hay políticas que miren a mediano plazo, no hay percepción de la población que hay un cambio. Los problemas económicos se están derivando en gran parte del ámbito político, de la clase política y esa debilidad político, de la clase política y esa debilidad institucional que ya mencionaron Elmer y Osvaldo, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay ese cambio de reglas de juego, esa percepción de que la política va a ser más limpia, se enfoca más en el ciudadano, que no hacen lo que les venga en gana, que no hay pues una serie de sinvergüencerías ahí, porque ya no hay otra forma de llamarlo. No es un tema técnico, no es un tema de esta medida o esta otra medida económica. Simplemente no hay una masa crítica de acciones que trascienden a la economía para que la población, para que los inversionistas digan, ok, acá se está reenrumbando lo que se ha venido deteriorando por mucho tiempo. Entonces, no va a ser suficiente. Esa es la respuesta a tu pregunta. Efectivamente, la inversión privada va a rebotar en algún momento, crecerá un poquito, un poco más de repente, pero de nuevo, cuando eso ocurra vas a converger a tu crecimiento de 2,5. Eso no es suficiente para reducir pobreza, no es suficiente para el crecimiento de clases medias, etc. ¿Y cuál es tu riesgo? Tu riesgo es que si ese es tu techo, es que tengas varios años malos. Y entonces en el siguiente ciclo político, con 30 y tantos partidos, 20 y tantos o los que fueran, que son la misma aglomeración de oportunistas, etcétera, etcétera, termines pues quién sabe con qué para los siguientes 5 años. Entonces, y yo no sé si el país va a resistir otro quinquenio más de lo mismo, ¿no? Porque es como la muerte lenta, ¿no? Ya no estaremos hablando de acá a un tiempo, ya no diremos que el potencial es 2,6, ya diremos que el potencial es de 1,6. Ya ni siquiera hablaremos de si nos toma 15 años recuperar el nivel de pobreza de prepandemia, sino diremos cuánto va a subir la pobreza en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, la situación es más complicada de lo que se cree. Muchas veces se dice, la macroeconomía en Perú es fuerte. Pero 2 comentarios a eso. Eso es tu política fiscal, baja deuda, tu política monetaria, tu fortaleza externa. Pero ya no somos un país que crece bastante, somos un país de bajo crecimiento ahora. Eso es macro, ¿ok? Y lo otro es, la sociedad débil te erosiona todo esto y te lo está erosionando. No hay cuerdas separadas, eso lo venimos haciendo algunos hace mucho tiempo. Entonces estamos jugando un partido muy peligroso para el país, ¿no? Creo que sí, creo que ese es un marco realista que el país necesita escuchar. En el Perú somos muy amigos de creer que si le ponemos corazón y gritamos, y punche. vamos Perú, la situación, esto no es fútbol, no es gritando en las tribunas que vamos a arreglar las cosas. Elmer, como mencionó Osvaldo, el PBI potencial ha caído el potencial de crecimiento del PBI ha caído de más de 6% en años anteriores a solo 2,6% en estos momentos. Pero ¿cuáles son los obstáculos estructurales para volver a crecer sosteniblemente? Yo creo que el modelo económico está intacto, ¿no? El Banco Central sigue siendo independiente, la inflación es transitoriamente alta un tiempo, pero va a converger. La deuda pública peruana es baja, tenemos bajo riesgo país, pero un país no es macroeconómicamente fuerte si no crece, ¿no? Si no creces, tarde o temprano va a volver alguien a cambiar el modelo económico, ¿no? Y ese es el riesgo central hoy día de Perú. La crisis política que comienza 2015, 2016 y nos persigue hasta ahora, con gobiernos débiles, congresos fuertes, con oportunismo, tarde o temprano comienzan a mellar el sistema. No es la muerte de los mil cortes, ¿no? No es que esta política te afectó, son decenas de políticas. Por ejemplo, 3 nuevos feriados, ¿no? Y eso no está en la mesa, te está regalando, ¿no? un choque de oferta negativo el próximo año, cuando esos días no sean feriados, toquen hábiles, van a ser feriados y vas a haber perdido una oportunidad. Otra es el retiro de fondos de pensiones, ¿no? Que comienza a mediar la capacidad de financiamiento de mercado de capitales, ¿no? Eso es otra variable que comienza a mediar. La otra es los excesos de trámites para el tema minero. Hoy día, según los expertos mundiales, están esperando que la demanda de cobre se duplique. No me equivocaba, se duplique en 10 años, ¿no? Por la electromovilidad y por la descarbonización.
Y Perú es el segundo país mundial con reservas y con producción de cobre, pero se demoran entre 8 y 10 años en sacar una mina. Entonces cuando comencemos a hacer desde ahora eso con los actuales tiempos peruanos, el boom va determinado, ¿no? Y va a haber otros países que van a haberlo aprovechado. Se nos va a pasar nuevamente la historia de nuestras narices, ¿no? Pero no es escrito en piedra que sea así y podemos, digamos, aligerar los trámites sin, digamos, vencer los requisitos. Podemos poner equipos para que lo puedan aprobar eso más rápido y ver las observaciones más rápido. 24/7, ¿no? A 3 turnos. Hoy estamos hablando del futuro del país. Estamos hablando que se nos pase cuarto de hora. Es hora de meter aceleración al tema de la tramitomanía minera en este caso. O sea, son 3 ejemplos. Los feriados, la tramitomanía minera, o por ejemplo los retiros permanentes de fondos de pensiones que terminan afectando no solamente a pensionistas, sino tienen efectos colaterales en el mercado de capitales doméstico, ¿no? Entonces, ese es el Congreso. Poco a poco está smillando el modelo económico sin transformarnos pues, a un banco central que no es independiente, sin violar la ley fiscal. Tiene efectos importantes y directos en la productividad, ¿no? Y eso, al final, ¿cómo se revierte? La verdad, tiene que ver con arreglar la política. La política a secas, el sistema político está teniendo un efecto colateral no menor en la economía y puede terminar viendo un rebote de la economía estancada hacia nuevamente la política y votantes desesperados, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Osvaldo, en el panorama global, América Latina tampoco se puede decir que es una especie de modelo de crecimiento de ningún tipo. No quisiera llegar al extremo de Harari, que dice que en 20 o 30 años va a haber grupos de países irrelevantes. Pero ¿cómo estamos en el ranking latinoamericano? ¿Cómo ves el conjunto? Sí, mira, lo que dices es completamente cierto, ¿no? Y justo ahorita en la pausa estábamos conversando sobre ese punto, ¿no? Que primero cometemos un error, ¿no? De mala complacencia diciendo que crecimos más que otros países de América Latina, cuando América Latina es una de las regiones en el mundo que menos crece, ¿no es cierto? Incluso países de África crecen más que América Latina. Entonces, eso es lo primero, no me compararía, es un mal vecindario en el que nos comparamos. Lo segundo, ya ni siquiera crecemos a la velocidad de lo que crece el resto de América Latina, ¿no? En 3 de los últimos 4 años hemos crecido menos que lo que crecían estos países. Y en 7 de los últimos 10 años crecemos menos de lo que crece el mundo. Entonces uno tiene que, Gonzalo, tener una perspectiva un poco más amplia. Hace un tiempo escribí una columna en donde comparaba el Perú con Corea. Hace 30 años, 40 años el PIB per cápita de Perú era semejante o superior al de Corea. ¿Dónde estamos hoy? Tenemos que mirar un poco más allá si queremos realmente avanzar. Alonso, 40% del presupuesto de obras se va a obras locales. Y 40% de las obras locales se ejecutan ahora por administración directa del alcalde, que lo que hace es repartir propinas, se queda con la mayor parte de la plata y obras, cero. La verdad, esto es durísimo reconocerlo, pero parece que se ha institucionalizado el saqueo del presupuesto de obras a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales ante la vista y paciencia de la clase política. Sí, lamentablemente, mira... ¿Cómo solucionar este descalabro? Bueno... ¿O cómo corregirlo, por lo menos? Ahí sí no tengo la respuesta. O sea, a ver, lamentablemente la idea de la descentralización en el Perú era... ¿Pero qué podría ser el MEF, Alonso? A ver, primero digamos el diagnóstico y de ahí pedir respuestas. O sea, el diagnóstico, o sea, la descentralización supuestamente la idea era llevar a las autoridades más cerca de la población, ¿ok? Pero fue una descentralización mal hecha, fue una descentralización que se hizo por razones políticas y se les dio una serie de competencias de los gobiernos regionales y locales sin que tengan las capacidades para poder ejecutar nada. Y hoy día, en muchos casos, ni siquiera tienen la intención de hacer nada, sino son en muchos casos ya mafias andantes, ¿ok? Entonces el problema que tienes burocracias locales y regionales que no tienen ninguna capacidad para poder hacer obras o llevar servicios a los ciudadanos. Además que tienes una descentralización que atomizó las unidades políticas en el Perú. El Perú tiene el triple de municipios per cápita de los que tiene Colombia, por ejemplo, ¿ok? U otros países tienen muchos menos. O sea, la primera respuesta debía ser
tendrías que eliminar municipios y comenzar a hacer que crezcan. Y regiones lo mismo, se habla de macroregiones, pues no puedes tener 20 y tantas regiones en un país pequeño relativamente como el Perú. ¿Eso qué hace? Te atomiza los recursos, no permite que te hagas economías de escala en el manejo de los recursos. Pero podrías empaquetar proyectos locales en regiones sí, entonces, enteras. Lo primero es necesitas una reforma política de la Claro. nación. Ahora, eso es prácticamente imposible con la clase política que tenemos, ¿de acuerdo? Pero esa es la respuesta. Deberías de rediseñar toda la descentralización, ¿ok? Eso sería. Pues no es que no tenga la respuesta, las respuestas están ahí, solo que es casi pedir imposibles. La otra alternativa es, deberían de condicionarse lo que no está entregado, condicionarse la entrega de los recursos y buscar series de proyectos, ¿ok? En algunos casos tratar de que se encarguen al gobierno nacional, que tiene sus problemas, pero por lo menos, y al sector privado, APPs, donde sea. Entonces, una de las razones cuando se hizo Invierte.pe, que creo que fue un desastre en general, pero supuestamente era cierre de brechas. Ok, cuando uno piensa en cierre de brechas, uno pensaba, ok, lo que van a decir es, tu municipio, ningún municipio puede ejecutar, no sé, la estatua, lo que fuera, si no ha cerrado brecha de agua, de saneamiento, de posta médica, etcétera, ¿no? No, cada quien decide lo que quiere hacer. Entonces lo que tú tienes es que hacerlo al revés, es decir, cuáles son las prioridades que tienen que cerrar los municipios, las regiones, y la inversión pública va solamente a esas cosas. Programas de proyectos. Hay PIPs, que son PIPs, son programas en que tienes proyectos multisectoriales, proyectos especiales de inversión pública se llaman. Entonces tú entras con combos de proyectos. Entonces lo que tiene que haber es una participación más activa del gobierno nacional en decir, tenemos que entrar pero con más vigilancia y con mucho mayor articulación de proyectos. Ahora, es complicado, ¿no? Porque tienes burocracias ahí que van a hacer resistencia porque lo que quieren es el botín, pues, quieren la plata. Quizás se podría condicionar la entrega de recursos al Los que son de justamente al RO, agregamiento de proyectos. los que vienen de gobierno nacional sí, los de Canon esos no puedes, pero los que son de gobierno nacional sí. Por ejemplo, en Francia una buena experiencia en agua y saneamiento. Ellos tienen más de 20.000 municipios, muchos muy pequeños. A lo largo de 20 años se agruparon para poder generar servicios dignos y además muy eficientes de agua y saneamiento, que es lo que hicieron con mucho éxito. Viene a ser una especie de equivalencia. Y lo hicieron de la mano con el gobierno, ¿no? Ahora, Elmer, cambiando un poco de tema, las agroexportaciones superaron los 10.000 millones de dólares en el 2022, con más de 20.000 millones de dólares invertidos a lo largo de cerca de 2 décadas, y 1 millón de trabajadores formales, directos e indirectos en la actividad. Tras la derogación por el gobierno Sagasti de la Ley de Promoción Agraria, no se conoce un nuevo emprendimiento. Y por lo visto, la izquierda progresista y la izquierda radical no presentan alternativas válidas para crecer, generar riqueza y redistribuirla, sino que más bien se dedican a destruir lo que funciona. Por ejemplo, las inversiones en la gran minería y la agroindustria. ¿Qué podría hacer el gobierno para reactivar la agroindustria? Muy difícil que pueda cambiar hoy día la ley agrícola de impuesto a la renta, que además está bien donde está, pero sí puede volver a pensar el tema salarial, porque es el único sector donde se fija un salario mínimo superior a los demás, ¿no? Y no veo una razón para que eso exista, hasta puede ser inconstitucional. Es hora de pensar nuevamente en ese tema. Otro tema que no quería dejarlo fuera de la discusión es, hay que pensar fuera de la caja. Mira, hemos estado hablando del tema fiscal y que no hay que gastar mucho, pero, oye, ¿la SUNAT está trabajando bien o está trabajando mal? Según ella misma, hay una evasión de 40% de impuestos a la renta, ¿no? y 30% de evasión de IGB. Si ellos son capaces de estimar esa evasión, también son capaces de decir en qué sector está, ¿no? y dónde está, ir por ella. 8% del PIB de evasión, una cosa de locos, que no permite crecer, no permite gastar en mejores oportunidades. También hemos hablado rápidamente del canon, como si estuviese escrito en piedra. Oye, el canon en verdad su origen es totalmente antidemocrático. Esos recursos son de la nación, no son un derecho de la persona que vive encima, no de ese distrito o de esa provincia, pues algo fortuito, que ahí es el recurso, es de toda la nación y por lo tanto debe ser gastado en toda la nación. Debemos pensar cosas, digamos, fuera de la caja para mover un poco la parsimonia. ¿Y qué gastarlo? Has mencionado en el corte el tema de Harari, ¿no? El economía del conocimiento y por qué hay países que van a sobrar. Bueno, es una oportunidad más bien para gastar en educación. Si tuviésemos el puente canon educación, ¿no es cierto?, garantizado, como en Chile era el canon el cobre a los militares, acá el canon a los cerebritos de los niños.
Porque esa política que es transversal, no es sectorial, es muy poderosa, porque al final crea mucho valor en cosas que no nos imaginamos que pueden crear, ¿no es cierto? Unicornios también entre ellos, y generar mucho valor agregado sin direccionar sectores, ¿no? En el agro ha sido un caso de éxito, PIS de winners, pero no hay muchos más en la lista. En cambio, esta política transversal de educación es crucial. Sin eso vamos a estar fuera. Quizá ya estamos fuera del desarrollo, pero esa es la última carta que podemos hacer, usar todo nuestro potencial minero para gastar en educación, ¿no? A través justamente de los recursos fiscales. Bueno, y algo que cae, digamos, es tan evidente que igual hay que decirlo. El gobierno podría, pues, restablecer la ley de fomento de inversiones en la agroindustria, ¿no? O sea, de repente mejorarla en algunos aspectos, pero retomar lo esencial, que era justamente el aspecto laboral. Alonso, para volver a crecer se necesita infraestructura de servicios básicos y algunos megaproyectos. La inversión pública no camina. Al 10 de octubre se ha devengado solo 30.000 millones de soles, que es 46% del PIB, y muchas obras públicas a cargo de gobiernos regionales y gobiernos locales se paralizan, o algo nuevo, porque recién lo ha reportado la Contraloría, quedan abandonadas y caducas. Las pérdidas acumuladas son inmensas en medio de una gran corrupción. Esta pregunta es de 3 puntas, digamos. ¿Qué potencial le ves a Proinversión con las APP y las iniciativas privadas? ¿Qué potencial le ves a los acuerdos de gobierno a gobierno, que al final del día son obras públicas? ¿Y qué esperas de ANIN? Sí, bueno, gracias. A ver, Proinversión, potencial tendría mucho, ¿no? O sea, es injustificable que no pueda adjudicar proyectos como ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Es cierto que cada vez hay menos proyectos de APPs que son autofinanciados, autosostenibles, es decir, que los paga todos el privado, el concesionario, pero hay una cartera importante de proyectos cofinanciados que sí podrían y deberían caminar, porque lo importante acá es que en estos proyectos, más allá de quién lo paga, es que tú traslades riesgos al privado y que la prestación del servicio esté en manos de quien pueda hacerlo mejor. Y normalmente el sector público no es el que lo puede hacer mejor. Y nos estamos olvidando de eso. Pasando al segundo punto y hilvanando con eso, gobierno a gobierno, es como la solución facilista, decir, tiro la toalla como Estado, se lo encargo a otro que lo haga bajo sus propias reglas. El problema es que solo deberían, primero no es una buena práctica de infraestructura a nivel internacional, ¿de acuerdo? No se usa para eso en otros lados. Pero en realidad solo debería ser para los proyectos en que tú decidas que el balance de riesgos, la asignación de riesgos te dice que debe cargarse al sector público. Ya si quieres hay obra pública, en vez de hacerla yo, que la haga el costado. Pero en proyectos en que tú puedes trasladarle eso, o que la prestación de servicio la va a hacer mejor el privado, no deberías hacerla por gobierno a gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, las perspectivas de gobierno a gobierno en Perú, supongo, son buenísimas, porque nadie quiere hacer nada, entonces dice a quién le doy para que lo haga, ¿ok? Pero no debería ser así, ¿ok? Y la tercera es en la NIN. Vamos a ver, o sea, el problema no es de cuál es tu arquitectura institucional. Entonces, la solución no es cambiar la arquitectura institucional. Te puede funcionar o puedes tener un montón de burocracia que no pueda manejar proyectos, no lo sabemos. Entonces es como que, no sé, o sea, la típica acá, mira, se me cayeron las llaves allá, pero estoy buscando acá porque acá tengo luz. Y esa es creación de la NIN. No te digo que no vaya a funcionar, pero esa no es la raíz del problema. Entonces, ojalá, ya que la crearon, ojalá que la hagan caminar, pues que la hagan funcionar y que no creen un monstruo de burocracia que al final nos cueste más y no dé ningún resultado, ¿no? Y un comentario solo para cerrar, y yo creo que el Perú tiene que invertir mucho en educación, lo que dijo Elmer comentó antes. El problema es que tirar más plata no soluciona el problema. Yo fui parte de una gestión que dio un incremento brutal al sector de educación con programas de reformas. ¿Y qué es lo que ocurrió después? Se carcomieron todos los programas, educación secundaria completa, programas de becas, educación bilingüe, y todo se fue a planilla rebajando los estándares. Entonces, esa es la clase política destruyendo políticas de largo plazo, ¿no? Y los niños, seguro, y niñas no se benefician de eso. Bueno, yo quisiera contarle al público que hay proyectos que están en el tubo y ojalá salieran pronto o comenzaran pronto. Tenemos, por un lado, que Proinversión ha anunciado 3.600 millones de dólares en proyectos adjudicados este año y está en camino. Ojalá que lo logre.
están en el tubo hace tiempo, Majeciguas 2, Chavimochic 3, y falta poco para terminarlos, y el efecto económico que tendrían estas irrigaciones es tremendo, pero hay un problema político grande. La inversión privada Puerto Chancay son 2.900 millones de dólares, la iniciativa privada del anillo vial periférico 2.300 millones de dólares y debiera adjudicarse pronto. La ampliación del terminal sur del Callao, que está en marcha, 700 millones. La ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que está en itinerario, 2.400 millones de dólares. Lo que falta de la línea 2 del Metro de Lima, unos 3.000 millones de dólares. En total son 15.000 millones de dólares, o sea, no es poco dinero. O sea, hay un menú de proyectos, pero lo que falta es buen gobierno, capacidad de gestión y decisiones. Ahora le pediría a Elmer y a Osvaldo que unos 30 segundos cada uno diga a ver su comentario final. Yo creo que me quedo con esta idea concreta de no podemos acostumbrarnos a un bajo crecimiento y podría ser particularmente peligroso porque además entramos en un nuevo ciclo político y realmente, ¿no?, eso en el Perú se caracteriza por más inestabilidad. Así que si no logramos cambiar las cosas pronto, vamos a entrar en ese círculo vicioso del ciclo político muy pronto y vamos a tener problemas, ¿no? Entonces es importante empezar a hacer cambios hoy, ¿no? Elmer. Sí, ya estamos en terreno efectivamente de la economía política, no de la política económica, porque la política económica es mucho más fácil de resolver en verdad que la economía política, que son grupos de interés, ¿no? Hace tiempo que las élites peruanas dejaron de la política a otro tipo de personas que están ahí hace 25 años, ¿no? Y alguien toma siempre el poder y eso tiene que cambiar, si no el país va a permanecer debajo del crecimiento de países emergentes y es socialmente explosivo, ¿no? Entonces es una llamada de urgencia de hacerse cargo de la política a secas para que después de ella volvamos a enfrentar con éxito la parte más puntual de sectores. Y el ejemplo de Alonso que ha mostrado de la educación es claro, ¿no? No solamente es plata, sino toda una estructura de incentivos y de institucionalidad que hemos perdido. Bueno, yo quisiera cerrar con un intento de resumen de lo que hemos conversado. Les agradezco a cada uno de ustedes. Creo que ha sido una conversación valiosa. Bueno, en general creo que se necesitan varias cosas, pero yo mencionaría básicamente fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica, combatir la corrupción y promover la transparencia en todos los niveles de gobierno, reducir trámites burocráticos y simplificar regulaciones, mejorar la infraestructura del país en salud, educación, carreteras, puertos y aeropuertos, relanzar la agroindustria y destrabar la gran minería, reimpulsar a Proinversión, y la presidenta Boluarte y el primer ministro Otárola deben darse cuenta que no están de paso, que no son un gobierno provisional, sino que están a cargo, y tomar las riendas para inspirar confianza y construir una base de soporte con la gente, con los trabajadores y los consumidores, a partir del estímulo de la inversión privada para volver a crecer y generar empleo. Bueno, este sería el final del programa. Les agradezco nuevamente. Muy buenas noches.